Puchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todas y a todos. Van a escuchar muchas felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Se van a repetir muchas cosas, que las mujeres son la mitad de la humanidad y las madres de la otra mitad y todo eso, pero da trabajo que se acepte que somos dos personas iguales con los mismos derechos. Y bueno, eso se ha progresado en ese sentido, pero no lo suficiente. Por ejemplo, las Naciones Unidas hacían un análisis ayer, con motivo de que hoy es el Día de la Mujer, expresando su preocupación porque la nueva ley electoral va a acentuar la injusticia de la minoría de mujeres en los cargos representativos, en el Congreso, en los ayuntamientos. Dice la ONU en el país que, como ya se ha advertido, el hecho de ponerle una coletilla a la ley del régimen electoral, que dice que la proporcionalidad de los cargos, el 40-60 de géneros, si se aplica en el ámbito nacional y no en cada jurisdicción, entonces va a ser posible que las cúpulas de los partidos postulen más mujeres en las jurisdicciones que saben que no ganan y más hombres en las que saben que ganan. Entonces, dice también la ONU, saca la cuenta, dice que de 32 senadores hay 3 mujeres y de 190 diputados hay 53 mujeres. Entre los senadores las mujeres son un 9.37%, oiga esto, y entre los diputados son un 27.8%, un chin más de la cuarta parte. En el caso de los senadores, un 10%. Como hay un solo senador por provincia, se puede entender que no se puede poner una mujer y un hombre, que tiene que ser una sola persona. Pero el hecho de que de 32, 27 sean hombres está diciendo mucho. Y lo que está diciendo no es para estar satisfecho. Entonces, la ONU llama al liderazgo internacional a que asuma su responsabilidad, la responsabilidad de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades de liderazgos a todos los niveles y también en todos los ámbitos de decisiones de la vida pública, económica y política. Así que vamos a oír muchos discursos vacíos, que ojalá no haya discursos. Vamos a ver gente que va a elogiar mucho a las mujeres. No se trata de elogios, se trata de derechos iguales. Y los hombres que no han entendido que estamos en el siglo XXI deberían comenzar a darse cuenta, porque ya van 19 años de este siglo. Por otro lado, ayer la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional sometió el expediente después de que un juez le había advertido que se iba a caer el caso porque no trabajaban, porque no habían presentado lo que tenían que presentar. Entonces ayer anunciaron que sometieron el expediente del asesinato de Junior Ramírez, asesinato que fue motivado por la corrupción que había en la OMSA. Tal y como decía mucha gente, incluidos nosotros, le iban a buscar un bajadero a Manuel Rivas, el exdirector de la OMSA. Manuel Rivas va acusado de corrupción, pero no de asesinato. ¿Y qué fue lo que motivó el asesinato de Junior Ramírez? Que estaba exigiendo dinero para no publicar datos
que él tenía de la corrupción de la ONSA. Entonces, Es como... ¿sí? No, estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Se han encontrado autores materiales, pero no los autores intelectuales de este crimen. El origen, evidentemente, es la corrupción que había en la OMSA y unos tratos que se estaban realizando entre los corruptos de la OMSA y en este caso aparentemente el mismo abogado Junior Ramírez. Esas grabaciones que hay de intercambio de sobres hablan de una situación fuera de la ley, o por lo menos un intercambio sospechoso entre él y los involucrados en el caso de corrupción. Sin embargo, a la hora de hacer el sometimiento de 9 personas, el sometimiento de 9 personas a la justicia, entonces los posibles responsables de articular todo el asesinato de este abogado quedan fuera de esa parte del proceso y se les juzgaría por los actos de corrupción y no se les contempla como parte del equipo de planificación de la muerte del abogado. Se ha detectado a los autores materiales y encabeza esa lista obviamente Argenis Contreras. Incluso llama la atención que José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, que fue la persona que lo acompañó, según la acusación que presentó ayer el Ministerio Público, está acusado de asociación de malhechores para el asesinato, pero a quien se le acusa de asesinato es a Argenis Contreras, que es quien se ha dicho desde el principio que aparentemente utilizó el arma para matar el abogado. Miren, la impunidad, el régimen de impunidad, en muchos casos comienza en la investigación. Para ayudar a un culpable, nada más hay que hacer una investigación incompleta. Y eso nadie puede revertirlo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien, hay 6 imputados por el asesinato y 3 por corrupción, pero no por el asesinato. ¿Y cuáles son los 3 que no van por asesinato? El que era director de la OMSA, Manuel Rivas, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Oeste y miembro del Comité Central. Y los otros 2 que tampoco van por asesinato son el coronel de la policía Faustino Rosario Díaz, que era el director financiero de la OMSA. Y el otro es el empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla. Esos son los que no van por asesinato, sino solo por corrupción. Porque ni modo. Es la corrupción que había en la OMSA, no la descubrió Junior Ramírez. Lo hemos dicho anteriormente, el periódico Diario Libre publicó detalles de toda esa corrupción en el 2012. Y Manuel Rivas fue director de la ONSA hasta el otro día, que salió de la ONSA para la cárcel. Casi nada, ¿verdad? Entonces, los que están acusados del asesinato son Argenis Contreras, José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, Víctor Lisander Ravelo Campos, alias El Herrero, Jorge Luis Abreu Fabián, alias El Taxista, Heidi Carolina Peña, que creo que es la esposa de Argenis Contreras, y Lilian Francisca Suárez Jaques. Ahora, en este caso, hay un hombre clave, que es Argenis Contreras, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Él salió huyendo al día siguiente del asesinato de madrugada, cogió un avión y se fue. Pero las autoridades de los Estados Unidos lo localizaron. En New Jersey fue, o en Nueva York. Y hay un proceso para su repatriación a la República Dominicana, que extrañamente se ha demorado muchísimo. Extrañamente. Ahora bien, no podemos decir que la gestión de la extradición ha sido ágil, ha sido lenta, ha sido eficiente, ha sido defectuosa, eso no lo podemos decir. Pero su presencia en el juicio tiene una importancia vital, no solamente para hacerle justicia a él,
que es un criminal o que cometió un crimen, sino porque entre los imputados hay una división. Hay una división y él es la persona que puede decir en un juicio oral público y contradictorio quién planificó y quién ordenó ese asesinato. Él es quien destraba el caso de alguna manera. Exactamente. Él es quien destraba. Habría que ver cuánto está dispuesto a contar y por qué razones. Sí. Porque a él se le atribuye haber sido el autor material de este asesinato prácticamente desde el principio, pero también se le reconocía un trabajo cercano, se le decía que era la mano derecha de Manuel Rivas, el director de la OMSA, persona con la que había trabajado de manera muy cercana durante varios años. La verdad es que llama la atención que el Ministerio Público en este proceso de investigación no haya determinado los motivos que tuvieron estas personas para matar a Junior Ramírez. ¿A raíz de qué ocurre eso? Si han elaborado un caso relacionado con la corrupción, que es importante que se juzgue a los corruptos, uno se pregunta, ¿y ellos fueron por iniciativa propia a matar a Junior Ramírez? Ellos le hicieron un favor a Manuel Rivas. Porque Manuel Rivas y la gente que aparentemente estaba involucrada en esa corrupción de la OMSA se sentían muy mal y ellos fueron, porque, o sea, es que cuesta creer que la iniciativa haya salido de los que la Procuraduría hoy en día acusa de ser los autores materiales. Entonces, ¿quién los mandó? ¿A raíz de qué? ¿Cómo se articuló esto? Son de las preguntas que uno quisiera ver cómo las va a responder el expediente del Ministerio Público. Lo que conocimos ayer fue la acusación en términos generales. Se está sometiendo a la justicia al contador, al exdirector financiero, que también había sido miembro de la Policía Nacional. Lo era hasta el momento en que lo acusaron. Sí, él era activo. Correcto. Por corrupción, por fraude en proceso de selección de compras y directas y sin contratos. Recuerden que a raíz de este caso es que Compras y Contrataciones decide derogar una decisión administrativa que se había emitido años antes, donde se permitía, declarando una emergencia, se permitía hacer compras y procesos sin pasar por todos los controles de compras y contrataciones, una decisión que había sido cuestionada en múltiples ocasiones porque permitía evadir precisamente a las autoridades. Y falta la gente de la Contraloría, que tenía que supervisar y que supuestamente tenía, según lo que se indicó en el momento en que se empezó esta investigación y que se comenzó a hacer una auditoría de la OMSA, se informó que había personal de la Contraloría de manera permanente en la OMSA. Y uno se pregunta, ¿cómo en este caso de corrupción, donde la lista de todos los servicios que fueron subcontratados sin control evidenciaba que había una práctica irregular, cómo es que los miembros de la Contraloría General de la República que estaban ahí para auditar no se dieron cuenta de esto? Uno se sigue haciendo esa clase de preguntas de si está todo el que debería estar. Obviamente no estamos conociendo el expediente, pero es un caso que llamó la atención. Estamos hablando de un asesinato de una persona, producto de la corrupción, lo que hace que ya lleguemos a los extremos de lo que veníamos observando sobre las prácticas corruptas en nuestro país. Sí, bueno, como señalamos al principio, la forma en que el Ministerio Público quiera investigar un crimen, si pone mucho empeño, si pone poco empeño, es determinante para los resultados judiciales. Y este es un caso, y no se refirieron a eso en la rueda de prensa, en que es un motivo de vergüenza para el Ministerio Público que un juez le haya tenido, después de darle más plazo para presentar el expediente, después de haberle agregado plazos, le tuviera que advertir, si el día 15 no han sometido el expediente se cae. Oiga, ¿a qué velocidad y con qué interés trabaja el Ministerio Público en un caso en que el acusado es un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana? Así es la justicia que tenemos. Así es la justicia secuestrada que tenemos. Y hablando de justicia,
obviamente, vamos a referirnos al caso de la magistrada Miriam Germán. El oficialismo tiene muchos recursos para hacer campañas en la opinión pública, muchos recursos. Invierte una inmensidad de dinero en eso. Ahora bien, antes este caso ha sido un tiro por la culata, pero por la culata de un cañón. Trataron de tirar un cañonazo y la bola de cañón le salió para atrás. Y ha sido poco lo que han podido hacer en términos de manipulaciones de opinión pública. Pero hay en marcha una campañita en la que dicen, oh, pero los que exigen transparencia no quieren que cuestionen a la magistrada Miriam Germán. ¿Qué hay detrás de esa campaña? Ustedes han oído a alguien, usted que nos está oyendo, decir que a ella no la pueden cuestionar y que no la pueden investigar. Yo no he visto todavía una opinión de nadie diciendo no la podían investigar. Lo que se ha señalado, y con bastante precisión, es que no la podían investigar ilegalmente. La magistrada, si hubieran seguido los procedimientos, si el interés hubiera sido hacer una depuración correcta, tenía que responder a todo lo que le preguntaran y tenía que acceder a que se comprobara todo lo que le pudieran imputar. Lo que pasa es que el interés no era ese. El interés era desacreditarla ante la opinión pública para sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Y la que se tiene que preocupar no es ella. La que nos tenemos que preocupar, los que nos tenemos que preocupar somos todos los dominicanos. ¿Por qué selectivamente hacen un esfuerzo tan descarado y tan atropellante para sacar de la Suprema Corte a una magistrada que se ha caracterizado en su trabajo por dar sentencias correctas? No han dicho, soltó al narcotraficante tal. Ahora sí se está usando a uno que ha dado decisiones cuestionables en casos de narcotraficantes para acusarla a ella. Entonces, todo el que dice que, pero no quieren que la cuestionen ni que la investiguen, Observen una cosa que eso no dice. ¿Y por qué no cuestionaron a Mocoso Segarra y a Fran Soto? Eso no dicen eso. Es hacia un lado nada más. Pero además hemos dicho que aquí lo que se está reclamando es que se cumpla con el debido proceso. Exactamente. Y quieren desvirtuar la cosa queriendo decir que lo que se reclama es que a ella no la pueden tocar. El Procurador General de la República conoce muy bien cuáles son los mecanismos formales para preguntar todo lo que usted quiera saber a un juez que está siendo sometido a un proceso de evaluación. Y quisiéramos incluso que haya un esfuerzo real de todos los consejeros para hacer preguntas que permitan a esta ciudadanía saber no solamente del desempeño profesional de estos jueces, lo que tiene que ver con la cantidad de sentencias, que eso es numérico, es el contenido, el pensamiento de estos jueces, la manera en la que se comportan, y la manera en la que fallan sus casos. Uno quisiera saber cuál es su ideología, la forma en la que interpretan las leyes y la norma y el respeto a la Constitución de nuestro país. Eso es lo que uno quiere saber. Y si el procurador, como cualquier otro consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene datos importantes que le permitirían incluso cuestionar el honor de cualquiera de estos jueces, lo ideal es que haga preguntas concretas. Hemos insistido incluso en que el Procurador General de la República resulta sospechoso que tuviera datos que él mismo dice que estaban en sus manos desde octubre-noviembre del año pasado y entendiendo, como aparentemente entiende, que hay indicios de irregularidades por parte de esta jueza, que no haya sometido estos documentos ante el Consejo del Poder Judicial, que es lo que tocaría.
lo que pudimos observar en los documentos o en las cartas leídas el pasado lunes son supuestas cartas de supuestos anónimos. Las dos cosas para mí son supuestas. Mire que a usted no le gusta la palabra supuesta. Supuestas cartas de supuestos anónimos. Sí, en este caso sí vale el supuesto. En las dos ocasiones, supuestas cartas de supuestos anónimos que redactaron unos párrafos cargados de interpretaciones sobre supuestos delitos. Sí. Y eso realmente es inaceptable, no por Miriam Germán, es por cualquiera. Ninguno de nosotros quisiéramos ni siquiera porque es mujer. El tema incluso evidentemente es por sus capacidades y había un interés marcado de dañar. Y eso no se puede permitir. Insistimos incluso en que nosotros como periodistas todos los días tenemos la posibilidad, y dependiendo del invitado, de tener documentos importantes que nos permiten cuestionar el desempeño de un funcionario público. ¿Y uno qué hace? Le hace preguntas. Claro. No le hace preguntas. Claro. Y no tilda de testaferro a gente que uno no tenga la certeza de que lo son. Entonces, ahí estaba todo eso cargado de interpretaciones, reuniones ocultas, sobre sospechosos, que ustedes vieron el contenido de los sobre sospechosos que se enviaban a la oficina, que se citó en esa carta anónima. Y luego, el hecho de que el mismo procurador revelara que tenía en sus manos un seguimiento a un juez, un seguimiento constante. A un juez de la Suprema Corte. Con placas, con horas de movimiento, y uno dice, ¿y quién autorizó eso? Y con eso? mentiras. ¿Y qué ciudadano de este país dedica su vida a darle un seguimiento a dónde entre, dónde sale un juez, y que al procurador no le preocupe? Porque también uno se hace ese tipo de preguntas. Entonces, es que se debe cumplir con los procesos adecuados. Incluso las 3 comunicaciones hablaban de una objeción. ¿Qué me está preocupando en adición a esto, Uchi? Otra aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia que se retira. Ayer se conoció la carta de la licenciada Frinet de los Milagros Padilla. Se retira por la misma situación, por entender que este Consejo Nacional de la Magistratura no le da garantías como para presentarse en un proceso transparente de evaluación. Amelia, todos deberían hacer lo mismo que Miriam Germán, que mantiene su postulación. Yo creo que es importante el efecto que tiene el hecho de que haya juezas que hoy en día, y podría pasar con jueces, hombres, que hoy en día a través de comunicaciones muy firmes y claras estén presentando, digamos, la incertidumbre que generó este tipo de entrevista. Pero una cosa es manifestarlo como protesta y decir, nos sentimos presionados, no nos sentimos tranquilos. Y otra cosa es retirarse. Yo creo que no deberían retirarse. Exactamente. Me parece, pero se está sentando un precedente importante. El hecho de que ya van 2 juezas, Katia Miguelina Jiménez, que es del Tribunal Constitucional, y ahora Frinet de los Milagros Padilla, se retira por las mismas razones, por el atropello del pasado lunes y por entender que no hay garantías. Pero una cosa es que lo manifiesten públicamente y otra que decidan irse, porque no se puede facilitar el camino a aquellos que no quieren personas competentes en estos tribunales. Irse les facilita el camino. Si es evidente que el atropello que se hizo el lunes fue porque quieren sacar de la Suprema Corte de Justicia, no quieren que la Suprema Corte de Justicia haya jueces honestos que aplican la ley con capacidad, que no quieren eso, pero entonces no se vayan. Si usted se considera un candidato correcto, que usted piensa llegar a esa corte para hacer las cosas bien, no se vaya. No se vaya, que sean ellos los que no lo escojan, pero no se vaya usted. Entonces, hay otra cosa. Por fin vemos a la oposición haciendo oposición. Enhorabuena. Ayer, un grupo de diputados del PRM presentó ante la Cámara Baja una propuesta
proyecto para la interpelación del Procurador General de la República. Farideh Raful fue la vocera de ese grupo de diputados y el documento que le presentaron a la presidencia de la Cámara de Diputados señala que lo que pasó el lunes es una amenaza sobre la independencia del Poder Judicial y la violación a los derechos fundamentales. En esto tienen toda la razón, porque no es solamente contra Miriam Germán. Es que lo que están diciendo es que el juez que quiera ser correcto se expone a que le hurguen su vida privada ilegalmente. Es decir, que la Procuraduría General de la República, oigan la gravedad que tiene esto, se convierte en una delincuente como institución. Porque ha delinquido, porque ha violado la ley en muchísimas formas. ¿Qué puede pasarle a una sociedad donde el Ministerio Público, la mitad de la justicia, delinque, viola a sabiendas todas las leyes? Ese reglamento que contiene la ley del Consejo Nacional de la Magistratura no es desconocido ni para el procurador ni para el presidente. Porque ese reglamento, primero, si hubiera sido instituido, aprobado ese reglamento establecido en 1920, tampoco pudieran alegar que no lo conocían, porque es su deber conocerlo. Pero es que encima eso fue hace mes y pico que lo aprobaron, y lo aprobaron ellos mismos. Entonces, el procurador sabía que estaba violando el reglamento que él mismo votó, que lo estaba violando adrede, y el presidente sabía que el procurador lo estaba violando también y no lo frenó. Entonces, esto tiene toda la gravedad. Y todo eso es para impedir que haya jueces confiables para la sociedad en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y para qué un gobierno tiene que hacer eso? ¿Por qué un gobierno no puede gobernar con fiscales serios y con jueces serios? ¿Y qué es lo que piensan hacer? Bueno, lo mismo que se pensaba cuando pusieron en la Constitución del 2010 que el procurador fuera parte del Ministerio Público, para el presidente Fernández tener el control del voto del Consejo Nacional de la Magistratura, para el Poder Ejecutivo poner a los jueces que le gustaran, y fue tan descarado que llenó todas las cortes de cuadros políticos leales a él. Y lo advertimos en la ocasión, y con bastante insistencia. Una vez más tenemos que decir que la sociedad guardó silencio ante un asunto fundamental para la vida democrática de una sociedad. Bueno, se cogieron la justicia para un partido y le buscan bajadero a todo. Primero no se investiga. Si tienen que investigar, hacen una investigación mostrenca como la del caso de Brecht. Y hay como una mezcla de plan de apoderarse de todos los mecanismos de la justicia, con resentimiento también personal, porque la magistrada Germán dijo, con ese expediente no van a lograr condena. Lo dijo a tiempo, en lugar de decir, ¿y qué le falta? ¿Y qué defecto tiene este expediente? No, pero que el interés no era hacer un expediente sólido, porque lo que ella hizo fue un servicio diciendo eso se cae. ¿Con cuánto tiempo lo dijo? Oh, pero es que el propósito es que se caiga. Y tan manipulado este expediente que ni quisieron auditar las horas de la Odebrecht para no encontrar las sobrevaluaciones. Y tenemos unos sobornadores que confiesan que pagaron los sobornos, pero no aparece quién lo cogió. Aparecen escogidos. ¿Quiénes? Los de la oposición, que hay que investigarlo y hay que juzgarlo también.
pero los de la oposición que manejó 3 de los 17 proyectos de la Odebrecht. Y los de la oposición interna solamente son opositores, opositores externos y opositores internos. Y pusieron uno, que es el que está ahora en turno en ese juicio. Quizá dijeron, bueno, pero para que no digan tenemos que meter uno al medio, como dice la gente. Entonces, tú hiciste una sugerencia ahorita, que debe ser recogida por toda la sociedad. El Consejo Nacional de la Magistratura no puede reunirse ni hacer nada sin antes tratar este tema entre ellos mismos. Porque es inadmisible el espectáculo torpe, perverso, perverso. Pero qué bueno que fue tan torpe, porque eso lo desacreditó. Ellos mismos desacreditaron su propia jugada. Qué bueno que fueron tan torpes. Pero cuánta torpeza, pero cuánta perversidad. Y estrujarle a esa magistrada, a un hijo diagnosticado con autismo y retardo, y decir, ese es un testaferro, porque es el título de una casa yo la puso a nombre de ese hijo. Testaferro, óigame. Lo que han hecho es indignar a toda la sociedad, pero esto no se puede quedar en indignación. Esta sociedad tiene que exigir. Señores, el doctor Leonel Fernández planificó y ejecutó el control total de la justicia. Y creíamos que en toda la historia de esta sociedad y de ahí en el porvenir no iba a haber una situación peor de la justicia que la que propició Leonel Fernández. Y ahora está peor. Ahora está peor. El problema es, ya el problema no es de los que gobiernan, porque sabemos lo que están haciendo. El problema es de los ciudadanos que no queremos luchar. Y nos vamos a seguir fumando todo eso. Vamos a